Hola, ¿cómo están? Espero que anden bien. La charla de hoy va a tratar sobre los mecanismos por los cuales distintas sustancias van a atravesar la, la pared del túbulo para llegar por los mecanismos de reabsorción, que vamos a ver a continuación, a los capilares peritubulares, y asimismo también algunas sustancias van a ser secretadas hacia la luz tubular proveniendo desde los capilares peritubulares, para ser eliminadas en la orina o ya vamos a ver también para constituir algunos circuitos de recirculación de sustancias. Así entonces vamos a dividir la charla de hoy en dos partes, ya que son muchos mecanismos. La primera parte va a estar relacionada a aquellos mecanismos presentes en el túbulo proximal, mientras que los mecanismos relacionados a las sustancias presentes o los intercambios presentes en el asa de Henle, túbulo contorneado distal, túbulo colector, serán presentados en una segunda charla. Entonces, para dar inicio, vamos a ver los objetivos de la clase, que son comprender los mecanismos relacionados a la reabsorción de sodio y agua en el túbulo proximal y los cambios relacionados al balance glomérulo-tubular. Reconocer los mecanismos involucrados en el intercambio de solutos de mayor tamaño, como proteínas, péptidos, aminoácidos, glucosa y urea, y entender los mecanismos relacionados al intercambio de sustancias con carga eléctrica, como podrían ser los ácidos y bases orgánicas fuertes, el potasio, el calcio, el magnesio, el fosfato, el ácido úrico y el amoníaco. Muy bien, vamos a dar inicio, primero que todo, recordando que dentro de lo que es el túbulo, ¿sí?, en sus distintas porciones dentro de la nefrona, va a ir cumpliendo o va a estar sometido al movimiento de sustancias a través de distintos mecanismos, ya sean activo primario, activo secundario, o también mecanismos pasivos a favor de gradiente de concentración. Esto va a ser tanto utilizado para la reabsorción como para la secreción, y tanto para la vía transcelular como la vía paracelular, es decir, a través de las uniones intercelulares. El túbulo proximal tiene la capacidad de reabsorber el 65% del contenido que haya sido filtrado en el glomérulo renal. Es decir, que va a ser una porción del túbulo que va a participar de un gran intercambio, por eso también las características de este epitelio, cargado de mitocondrias, ¿sí?, y con un epitelio microvellositario y también ciliado, que va a permitir aumentar la superficie de intercambio y poder hacer el intercambio adecuado de sustancias desde y hacia el túbulo. Así vamos a tener movimiento de agua, sodio, calcio, potasio, magnesio, bicarbonato, fosfato y amoníaco a través de distintos canales transportadores o también a través de uniones intercelulares. La reabsorción de glucosa y aminoácidos, que ocurre casi en un 100% en el túbulo proximal, también a través de transportadores. Proteínas, péptidos, ácidos y bases orgánicas fuertes, que van a ser también ingresados hacia la célula a través de mecanismos transportadores, y urea y ácido úrico, que tienen la particularidad, principalmente urea, de poder atravesar las uniones intercelulares, entonces va a tener una proporción de reabsorción a través de canales y otra proporción a través de uniones paracelulares, mientras que el ácido úrico va a contar con distintos transportadores para su movimiento. El agua, particularmente, se reabsorbe en un 65% de lo filtrado en el glomérulo, ¿sí?, la cápsula de Bowman, se reabsorbe entonces ese 65% en el túbulo proximal. Esa reabsorción está influenciada por la sodio-potasio ATPasa, quien es la que genera, por estar presente en el borde vasolateral de la célula, una diferencia osmótica a favor de la reabsorción de agua desde el líquido tubular
hacia el espacio intersticial y por tanto de ahí a los capilares peritubulares. Además, el agua puede atravesar a través de la vía transcelular utilizando acuoporinas, ¿sí? Que van a ser canales transportadores de agua que están presentes en algunos sectores de las células tubulares, ¿sí? En algunos sectores, perdón, del túbulo. Aquí, puntualmente en el túbulo proximal, vamos a tener la acuoporina 1, que va a ser la que reabsorba, pero es un pequeño porcentaje el que ingresa a través de esta vía. La mayoría ingresa por reabsorción a través de la vía paracelular. Aquí aparece la importancia de un mecanismo de autorregulación de lo que ocurre a nivel glomerular y que es una respuesta que se genera en el túbulo en base al nivel de filtración glomerular que yo vaya a tener. Este mecanismo se llama balance glomerulotubular y se aplica a través de dos hipótesis, si se quiere. El primer mecanismo que explicaría este balance glomerulotubular es que al aumentar la carga, ¿sí?, del filtrado glomerular, es decir, que venga una mayor cantidad de soluto dentro de esta luz tubular, se van a reclutar transportadores dentro de lo que es el borde luminal de las células tubulares, que van a hacer un aumento del transporte activo de solutos, ¿sí?, hacia el interior celular. Este primer mecanismo puede ser relacionado a algo que ya vimos, que es el transporte limitado por carga máxima. Entonces es un mecanismo que es limitado para explicar el fenómeno del balance glomerulotubular. Por eso hay una segunda hipótesis que indica que en la medida que mayor fracción de filtración haya a nivel glomerular, en el capilar peritubular la presión hidrostática va a ser más baja, porque va a haber más líquido dentro de la luz tubular, y además la presión oncótica va a ser mayor. Este aumento de la presión oncótica se daba principalmente por la presencia de proteínas y otros solutos que no podían ser filtrados a nivel del glomérulo, y por tanto, al aumentar el filtrado glomerular, se concentraban en la luz del capilar peritubular. Así entonces, este aumento de la presión oncótica y disminución de la presión hidrostática dentro del capilar peritubular generarán una fuerza neta a favor de la reabsorción de solutos y de agua desde el espacio intersticial hacia el capilar peritubular, lo que termina siendo una fuerza de arrastre para también generar una mayor reabsorción desde el líquido tubular. Entonces estos son los dos mecanismos que explican el balance glomérulo-tubular. La urea es un compuesto que tiene la particularidad de no estar cargado y que puede atravesar las uniones intercelulares a nivel del túbulo proximal. Entonces, cada vez que la urea se concentre dentro de la luz tubular, va a ser reabsorbida a favor de gradiente hacia el espacio intersticial. Entonces, aquí va a ser muy importante la reabsorción de agua, lo cual va a terminar generando un arrastre de urea hacia el espacio intersticial. Asimismo, se ha descrito que hay una vía transcelular de paso de la urea, el cual aún no se ha definido cuál es el transportador que participa. Pero sí es importante saber que la urea, el total filtrado a nivel glomerular, el 50% es reabsorbido en el túbulo proximal. El resto va a seguir a través del túbulo y vamos a ver que va a presentar lo que se denomina una recirculación de urea, ya que va a ser secretado en el asa de Henle para posteriormente ser reabsorbido a nivel del túbulo colector a la altura de la médula renal. Entonces, como podemos ver aquí, ¿sí? Eso sería lo que va a denominarse el circuito de recirculación, pero tener en cuenta que la urea en el túbulo contornado proximal se reabsorbe en aproximadamente un 50%. Para el sodio, tenemos que el 65% de los filtrados se va a reabsorber a nivel del túbulo proximal. Ese 65%
2/3 van a ser a través de un transporte activo secundario, y 1/3 va a ser a través de una reabsorción pasiva. ¿Cómo se genera este transporte activo secundario? Bueno, se genera gracias al gradiente electroquímico que va a generar la acción de la bomba sodio-potasio ATPasa en el borde vasolateral de la célula del túbulo proximal. Esta genera un gradiente tanto eléctrico como químico para que el sodio sea reabsorbido desde la luz tubular. Así vamos a poder determinar que hay 3 mecanismos principales para el transporte activo secundario en el túbulo proximal. El primero de ellos es el contransporte sodio-soluto, en el cual cada vez que se reabsorba una molécula de sodio, este canal va a acoplar el ingreso a la célula de un soluto, que puede ser un aminoácido, glucosa, aniones orgánicos, etc. Ese soluto va a poder salir al espacio intersticial y de ahí al capilar peritubular, y el sodio ingresado va a ser sacado hacia el exterior por la acción de la bomba sodio-potasio ATPasa. Ese va a ser el mecanismo más básico y quizás el más simple de entender, y el cual habíamos comentado que tenía saturación por carga máxima, es decir, que yo no puedo aumentar la presencia de estos solutos ilimitadamente sin saturar estos transportadores. Este mecanismo representa un 10% de la reabsorción del sodio que llega a este sector. El 20% está representado por un antiporte sodio-protón, en el cual, como consecuencia de su acción, se produce la reabsorción neta de sodio y bicarbonato hacia el intersticio. Es decir, que cada vez que ingresa una molécula de sodio intercambiada por un protón que proviene de la acción de la anhidrasa carbónica, ¿sí? Por tanto generó protón y bicarbonato de la unión del dióxido de carbono y agua, este bicarbonato va a pasar a circulación y el sodio va a poder salir de la célula acoplado a un soluto o a través de la acción de la sodio-potasio ATPasa. Este mecanismo va a ser importante cuando veamos regulación del estado ácido-base, por lo cual recuérdenlo. El otro mecanismo que es importante, que se ocupa de alrededor de un 40% de la reabsorción de sodio a nivel del túbulo proximal, es el antiporte sodio-protón, pero que como consecuencia de su acción genera la reabsorción neta de sodio y cloro hacia el capilar peritubular. Este canal implica que cada vez que se ingrese un sodio y se elimine un protón hacia la luz tubular, se va a accionar otro canal transportador que va a enviar un anión que esté dentro de la célula, que puede ser bicarbonato, oxalato, sulfato, hacia el exterior, hacia la luz tubular, y va a ingresar un cloruro dentro de la célula. Entonces, la acción de este transportador va a terminar generando una molécula de cloro que va a ingresar al intersticio o al capilar peritubular, moviéndose en cotransporte con potasio, y el sodio que como siempre va a ser eliminado hacia el intersticio a través de la acción de la sodio-potasio ATPasa. Entonces, aquí quedan representados los 3 mecanismos principales activos secundarios que se ocupan de la reabsorción de sodio en el túbulo proximal. 40%, 20% para el de antiporte sodio-protón con reabsorción de sodio y bicarbonato, y un 10% para el cotransportador de sodio-soluto. El otro mecanismo que se va a ocupar del tercio pasivo del resto de la reabsorción de sodio, y vamos a ver que también es muy importante para reabsorber otros cationes, es el mecanismo de reabsorción de sodio por arrastre de cloro. ¿Cómo funciona este mecanismo? Una vez que en la primera porción del túbulo proximal se reabsorbió activamente toda esta concentración de solutos, lo que se concentra en la luz tubular es agua. Entonces el agua, en la parte más distal del túbulo proximal, va a empezar a migrar, ¿sí? O a ser reabsorbida desde la luz tubular hacia el espacio intersticial, concentrando aniones. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se estuvieron reabsorbiendo cationes dentro de los mecanismos que acabamos de ver. Al concentrarse el cloruro,
El cloruro también va a pasar a través de un gradiente de concentración desde la luz tubular hacia el intersticio, y esta reabsorción de cloro genera una diferencia de potencial eléctrico en la luz tubular. Esta diferencia de potencial eléctrico genera un potencial positivo, lo que favorece que ingresen, a favor del gradiente eléctrico ahora, distintos cationes que estaban presentes en la luz tubular y requieren ser reabsorbidos. Este es el caso del potasio, el sodio que pudiese quedar, el calcio y el magnesio. Este mecanismo entonces va a ser importante para la reabsorción de calcio, magnesio y potasio en el túbulo proximal. ¿Qué ocurre con la glucosa? Bueno, la glucosa habíamos comentado que se reabsorbe casi en un 100% dentro del túbulo proximal. Esto es gracias a que tiene canales específicos para reabsorberlo. Ya habíamos visto que el soluto se acopla a la reabsorción de sodio y la glucosa es un buen ejemplo. En la primera parte del túbulo proximal, la primera mitad del túbulo proximal, el canal de sodio que transporta glucosa se lo denomina SGLT2. Este canal acopla una molécula de glucosa con una de sodio para ser reabsorbida y luego, a través de un canal GLUT2, esta glucosa va a ser enviada hacia el intersticio. ¿Qué característica tiene este transportador en la parte inicial del túbulo proximal? Bueno, que tiene alta capacidad y baja afinidad, es decir, que va a tratar de reabsorber la mayor cantidad de glucosa y de otros compuestos de estructura semejante, para evitar que lleguen a la parte más distal, es decir, que tiene alta capacidad. Luego, el ajuste fino se va a hacer en la última parte del túbulo proximal, en la segunda mitad, donde vamos a tener la presencia de mayor cantidad de transportadores SGLT1. Estos transportadores tienen la característica de ingresar glucosa y dos moléculas de sodio al interior de la célula, los cuales van a ser luego llevados al intersticio. El SGLT1 tiene alta afinidad y baja capacidad, es decir que va a encargarse específicamente de que no quede ninguna molécula de glucosa dando vueltas en la luz tubular, lo va a ingresar a la célula y a partir del canal GLUT1 lo va a enviar hacia el intersticio medular. De esta manera, entonces, a través de dos canales distintos, SGLT2 y SGLT1, la glucosa va a ser reabsorbida en el túbulo proximal. ¿Qué pasa con los aminoácidos? Bueno, para los aminoácidos ocurre un fenómeno parecido, pero con mayor cantidad de canales específicos en algunos casos para algunos aminoácidos. Esto es importante porque hay algunas enfermedades genéticas donde hay algún problema para sintetizar alguna de estas proteínas y entonces aparecen patologías asociadas. La particularidad de este canal es que también es un canal de sodio soluto. En su gran mayoría el sodio es el que motoriza el ingreso de los aminoácidos dentro de la célula. Pero, como vemos aquí, estas proteínas tienen distintas estructuras y por tanto de distinta denominación y son algunos específicos para ingresar algunos aminoácidos en particular o inclusive hasta proteínas. Una vez ingresado dentro de la célula, el aminoácido puede ser degradado o también llevado al intersticio medular. ¿Qué pasa con los péptidos de las proteínas? Bueno, los péptidos de las proteínas tienen demasiado tamaño para ser reabsorbidos directamente, tienen que ser reabsorbidos como aminoácidos en general. Entonces, cuando un dipéptido o un oligopéptido es filtrado a nivel glomerular, si es un oligopéptido pueden tomarlo peptidasas extracelulares que están en el ribete en cepillo y destruirlos a aminoácidos para ser reabsorbidos. Si no, la alternativa es que cuando son péptidos más pequeños, como dipéptidos, pueden ingresar a la célula a través de un canal cotransportador con protones, ¿sí?, que se lo denomina PEPT2, y este canal transportador lo ingresa y el dipéptido es degradado dentro de la célula por peptidasas intracelulares a los aminoácidos que van a ser luego reabsorbidos. ¿Qué ocurre cuando se logra filtrar alguna proteína? Es decir, que tiene alguna estructura un poco más compleja y de mayor tamaño que esto que acabamos de mencionar. Bueno, el camino que va a seguir esta proteína
es unirse a un receptor, el cual va a ser internalizado y a través de la vía de degradación fagocítica va a conformar un lisosoma secundario, luego de unirse este endosoma con un lisosoma primario, y vamos a llegar a, una vez que esté degradada esta proteína, a reabsorber el aminoácido y el mismo va a pasar a la sangre. Este transportador específico que va a tomar a la proteína en el borde de la célula, el borde luminal de la célula del túbulo proximal, recibe el nombre de megalina, o es una doble proteína que cumple esta función, que es son la megalina y cubilina. Ambos actúan uniendo a las proteínas específicamente y las internalizan dentro de la célula para ser degradadas. ¿Qué pasa con los ácidos y bases orgánicas fuertes? Los ácidos y bases orgánicas fuertes siempre están ionizados, es decir, que necesitan un canal transportador para ingresar a la célula y para ser eliminados en la luz tubular. ¿Por qué es importante conocer estos mecanismos? Porque muchas sustancias que tienen que ser eliminadas de nuestro organismo, sean internas o de aporte externo, como podría ser un fármaco, utilizan estos mecanismos de transporte. Para los casos de los ácidos orgánicos fuertes, ¿sí?, como vemos aquí, como podrían ser el paraminohipurato, el ácido úrico y algunos antibióticos, por ejemplo la penicilina, y otras drogas como barbitúricos y diuréticos, requieren un canal transportador que van a ser los OAT, ¿sí?, canales transportadores de ácidos orgánicos, para este caso 1, 2 o 3. Estos van a ingresar el ácido orgánico intercambiándolo con el alfa-cetoglutarato, que es un producto de degradación que se genera dentro de la célula. Y este anión orgánico, una vez que esté dentro de la célula, va a poder salir ahí sí a favor de gradiente eléctrico hacia el exterior para ser eliminado. En cuanto a algunos casos, como la presencia de toxinas que pueden ser ácidos orgánicos, pueden ser también eliminados hacia la luz tubular a través de mecanismos mediados por ATP, como es la acción de la proteína MRP2, ¿sí?, que se encarga de la eliminación de estas toxinas intracelulares. Para las bases orgánicas fuertes o los cationes, que podrían ser sustancias como adrenalina, serotonina, histamina, atropina, morfina, etc., van a ingresar a favor de un gradiente de potencial eléctrico dentro de la célula, a través de un canal OCT, en este caso es un canal transportador de cationes, ¿sí?, orgánicos, que van a tener tres formas, 1, 2 y 3, y luego va a ser eliminado hacia la luz tubular por un mecanismo mediado por ATP, a través de la proteína MDR1, o a través del OCTN1 o 2, que es un canal transportador antiporte que va a producir la eliminación de este catión orgánico, intercambiándola con un protón. ¿Qué pasa con otros solutos? Bueno, vamos a ver que el túbulo proximal tiene un importante rol en la eliminación de otros solutos, principalmente el amoníaco, que vamos a analizar, pero hay que tener en cuenta que el potasio se reabsorbe en los segmentos 1 y 2 y se va a secretar en el segmento 3, mientras que calcio, magnesio y fosfato se reabsorben por este mecanismo pasivo que habíamos visto para la reabsorción de sodio en la última parte del túbulo proximal. Comentaba que es muy importante la síntesis y secreción de amoníaco como una forma de eliminación de protones dentro del túbulo proximal. Esto se produce a partir del metabolismo de la glutamina, como vamos a ver en un momento, el cual al ser metabolizada se generan amonio y amoníaco que van a ser eliminados hacia la luz tubular. El ácido úrico, por su parte, se reabsorbe y secreta en el túbulo contorneado proximal, tiene un transporte bidireccional,
con reabsorción neta. Entonces el ácido úrico aquí va a ser ajustado si es necesario reabsorberse o secretarse, dependiendo de las concentraciones circulantes que tenga. Entonces aquí vamos a tener que va a ser importante para la reabsorción los canales URAT, ¿sí? Y el ácido úrico va a ingresar desde la célula o desde el espacio tubular a través de distintos canales, ¿sí? Como los OAT, que acabamos de nombrar, mientras que en algunos casos, cuando es necesario secretarlos, estos OAT van a participar en ingresar el ácido úrico a la célula y de ahí ser secretados hacia la luz tubular. Como pueden ver, hay gran cantidad de canales que se encargan del movimiento de ácido úrico, inclusive algunos que todavía no han sido bien descriptos, que se conocen dado las patologías que se producen por alteraciones en estas proteínas que se tienen que encargar de ajustar las concentraciones de ácido úrico circulantes. Para terminar, lo que vamos a nombrar es la importancia del amoníaco que se va a sintetizar a partir del metabolismo de la glutamina. Ya lo vamos a ver cuando veamos regulación del estado ácido-base, pero sí es importante saber que cada vez que se sintetizan moléculas de amonio y amoníaco a partir del metabolismo de la glutamina, se genera bicarbonato que va a estar ingresando a los capilares peritubulares. Y esto es muy importante, ya que también el amoníaco se va a unir a protones dentro de la luz del túbulo proximal, y este amonio va a viajar dentro de la luz tubular hasta llegar a las partes más distales de la nefrona, donde a partir de la asa gruesa ascendente de Henle va a poder salir hacia el intersticio medular y ahí volver a entrar a favor de gradiente de concentración, siempre que esto se produzca, dentro del túbulo colector. Esta recirculación de amonio permite neutralizar y ajustar también la concentración de protones dentro de nuestro organismo, por lo tanto también va a ser muy importante para la regulación del estado ácido-base, y lo veremos más adelante. Muy bien, los invito entonces a ahora ver la segunda parte, que vamos a ver los mecanismos de transporte relacionados al asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector en sus porciones. Muchas gracias.